Hoy estamos con José Manuel Travieso, que es graduado en Bellas Artes, graduado en animación digital, especialista en animación digital, ha participado en varios festivales como Annecy, Bringing the Gap, 3D Wild en Segovia y también en Cartoon Brew, y cofundador de Unicabra Studio. Y vamos a preguntarle sobre un poco la temática general del arte en el panorama de España ahora mismo y la ciencia. ¿Crees que el arte ha sido importante en la evolución de la ciencia? Yo creo que van muy de la mano. O sea, el arte y la ciencia van muy de la mano porque comparten un interés común, que a fin de cuentas es el saber y el explorar, o sea, nuevas ideas. A fin de cuentas, la ciencia, creo yo, que no deja de ser un trabajo de imaginación constante, de la búsqueda de algo que existe pero tú no sabes qué es. O sea, nosotros, aunque la ciencia trabaja más en verdades absolutas, en intentar buscar las realidades del universo, el arte creo que intenta buscar más el sentido propio de la persona. Es una exploración, una introspección del individuo y es ensayo y error hasta ir viendo cómo podemos llegar a expresarnos los seres humanos, de cómo nos vemos en el universo. En cuanto al tema del ser humano, ¿piensas que si en cierto modo el desarrollo del ser humano hubiera sido menor si el arte no estuviera tan desarrollado? Pues seguramente sí, porque a fin de cuentas, si nos paramos a pensar, el arte surgió antes del propio concepto de la ciencia. Por ejemplo, lo primero que hacían nuestros antepasados era dibujar lo que veían. O sea, el arte rupestre. El arte nos incita a pensar en el porqué de las cosas y la ciencia nos incita a investigar ese porqué. O sea, esa búsqueda de la... O sea, el arte nos plantea preguntas y la ciencia intenta respondernoslas. A lo largo de la historia siempre ha sido una herramienta más a la hora de la exploración científica. Antes no teníamos fotografía, había científicos que tenían que tener una base de dibujo para poder plasmar anotaciones y hacer un poco esos esquemas. Tienes que tener unos conocimientos de espacio, de composición, de color, de tal, para poder entender el mundo. Y eso se ve también mucho en los manuales de anatomía, porque una foto de un cuerpo no te dice nada. A fin de cuentas, de los órganos, todos están en rojo, todos están tal. O sea, tú tienes que saber, digamos, sintetizar esa información y plasmarla de manera más simple para poder, digamos, enseñarla. O sea, si por ejemplo, a un niño le enseñas el sistema digestivo como es realmente, creo que va a ser un poco difícil el coger toda esa información de la realidad en bruto y dársela. Creo que el arte ayuda un poco a sintetizar esas cosas. ¿Podríamos decir que el arte sería, en parte, la base de la ciencia moderna? Podría ser, a fin de cuentas, antes por ejemplo, todos los biólogos y demás usaban el arte para poder entender el universo, para poder entender, por ejemplo, la estructura ósea de una tortuga, por ejemplo. O sea, todas esas anotaciones científicas no dejaban de tener una base artística, porque si no, no podrían expresar lo que están viendo. O sea, el arte, a fin de cuentas, es una herramienta que tenemos nosotros para poder plasmar la realidad que vemos. Creo que es un buen concepto. Luego ya el que tú quieras expresar cosas y tal ya va aparte, pero como herramienta principal creo que funciona así. Vale. Bueno, sabiendo un poco todo esto de cómo ha ido la evolución tanto del arte como de la ciencia a lo largo de la historia, ¿crees que se ha infravalorado el arte a lo largo de la historia y actualmente en la sociedad? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, no voy a decir que, por ejemplo, las matemáticas o temas no son importantes en una educación temprana, porque son muy importantes. El arte tiene un problema y es que no se da la importancia que se merece en ese sentido, porque siempre está relegado a un plano un poco más secundario. Por ejemplo, la música o el dibujo o tal, la gente lo tiene como cosas secundarias que pueden vivir sin ellas, pero no es verdad. Un móvil tiene que haber sido diseñado previamente, y para haber sido diseñado previamente hace falta alguien que sepa de dibujo,
que sepa de conceptos, o sea, de algo conceptual. A fin de cuentas, tiene que inventar de la nada un diseño. Tiene que saber geometría, tiene que saber composición, tiene que saber... A ver, estoy hablando de diseño industrial, ¿vale? Porque es verdad que es un poco más técnico, de dibujo tal, pero a fin de cuentas no deja de ser una rama del arte, porque usa esas herramientas, usa las herramientas de composición, usa herramientas de geometría, usa ese tipo o de color incluso, para que capten en el espectador, vamos a decirlo así, o en el cliente. ¿Qué pasa? Los anuncios se diseñan, las películas también, todo el entretenimiento que tenemos a nuestro alrededor no deja de tener un componente artístico siempre. Las películas, por mucho que sean actores o por mucho que tal, que también son artistas, porque yo aquí me voy a centrar un poco más en el arte visual, en el arte plástico, perdón, porque es mi campo. Y digamos que es un poco el primo tímido del resto de arte, porque trabaja en un segundo plano. Y, por ejemplo, eso, una película, aunque sea de acción real, siempre tiene un equipo artístico detrás, por ejemplo, en maquillaje, en vestuario. O sea, todas esas cosas necesitan ser planificadas por alguien. Y como es un trabajo que no está directamente relacionado al público, no se ve. Y por eso se suele tener una menor estima. Y lo mismo pasa con ilustración, tal. Con un actor o un músico, tú ves al actor y tú escuchas al músico y lo ves también. Son figuras más públicas. Y aunque es verdad que que sigan siendo un poco, digamos, dados de lado a nivel académico, sí que tienen mucha repercusión a nivel social. Porque a fin de cuentas, los músicos y los actores no dejan de ser líderes de opinión, no dejan de ser influencers, como se diría ahora en la jerga de las redes sociales. Y los propios influencers tienen un poco de eso. Pero, por ejemplo, el que te hace un cartel, tú no sabes quién es. Trabaja de extranjero, a puerta cerrada, y tú ves sus resultados. Y lo mismo pasa con muchos pintores o con escultores. Tú ves su obra en calles, en museos, pero no son tan mediáticos. Puedes conocer el nombre, pero no, exacto, pero no la persona. Por eso, pero sí que es cierto que en general las artes se toman como algo secundario y como algo de ocio, como algo para pasar el rato. Pero claro, por ejemplo, ahora en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de que sin películas, sin música y sin tal, nos hubiésemos vuelto tarumba en casa. Porque no te vas a distraer haciendo polinomios. ¿Crees que la gente tomará más conciencia de la importancia del arte una vez acabemos todo el tema del coronavirus? Yo creo que no. Yo creo que como es un producto de consumo, creo que lo van a seguir tratando igual. Y el problema no creo que sea el tema del producto y del consumidor. ¿No? De cierta manera, sí que hay parte de culpa en ambos factores. Lo que yo creo que hay un tremendo deje es en la enseñanza del arte. O sea, creo que el problema está en cómo enseñamos arte en las escuelas. Yo no estoy hablando de horario, de que pongan más horarios, sino de el horario que tienen, que lo den de otra manera. Creo que ese es el principal punto y el principal problema que veo yo. Porque de ahí es donde parte todo. La percepción del arte empieza ahí. ¿Crees que el sistema educativo de alguna manera infravalora las disciplinas artísticas como son música o plástica? Claro, yo creo que sí. Y creo que también es un poco el reflejo de eso, de la percepción social. Porque a fin de cuentas, si suspendes plástica o si suspendes música, tampoco es tan importante que si suspendes matemática o geografía. Sí que opino que la geografía y las matemáticas deben de darse muy bien, porque son conocimientos muy generales y muy básicos de la vida que vas a tener en un futuro, pero opino lo mismo del arte, porque el arte nos agudiza el sentido crítico, nos hace preguntarnos por qué están bien o mal las cosas, nos están dando unas herramientas para desenvolvernos en el mundo más importantes de lo que la gente cree. Y por ejemplo, el problema que tengo con la educación artística ahora mismo es en el que se basan en unas plantillas. O sea, lo plantean como si fueran matemáticas, de un resultado específico, y no es así. Porque tú, a un chaval de instituto, ¿de qué te sirve enseñarle las vanguardias, por ejemplo el puntillismo, hacer una plantilla de puntillismo, si no entiende por qué se hace eso? ¿Por qué es puntillismo? No porque dan puntitos, no. Es que es una exploración del color. Y si no sabes teoría del color ni cómo funciona el color, de nada te sirve enseñar puntillismo. Tú tienes que enseñar primero las bases y de ahí explorar lo que dijimos antes, de lo general a lo particular. Por lo que si no te enseñan bien las bases
como por ejemplo composición o encaje, que también sirve para la fotografía o sirve para cualquier disciplina en ese sentido. Teoría del color e incluso lenguaje cinematográfico, porque ahora estamos en una sociedad que ve mucho cine y muchas series y no saben leer lo que viene siendo el lenguaje cinematográfico. Creo que es mejor enseñar una base y luego ir puliendo, ¿vale? Porque eso, a mí yo me acuerdo en el instituto que teníamos unas plantillas para hacer ilusiones ópticas, para hacer puntillismo, para hacer no sé qué, y una era distinta a la otra. Y yo, ¿por qué me das tantas cosas distintas que ni siquiera sé cómo funcionan, en vez de coger los principios que aunan a todas esas y me lo planteas en profundidad? Entonces, parte del error de la enseñanza en la educación se basa en lo que tú dices, ¿no? En las plantillas, en establecer plantillas a las personas de ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro y así, y no explicar el por qué ni nada. ¿Cómo podemos cambiar eso? A ver, yo no sé si tendré la respuesta, pero sería eso, es empezar con las bases. Vale, hacemos dibujo. Ok, para dibujar hace falta entrenar los ojos y la mano. Pues vamos a hacer un poco de perspectiva básica, sin por ejemplo meternos en temas de sistemas diédricos, sistemas de caballera, de tal. No, al principio no. Al principio decimos, vale, esto es un cubo. ¿Cómo podemos plantear un cubo? A lo mejor con unos temas sencillos de, vale, pues necesitan, yo qué sé, dos líneas necesitan cruzarse en un punto en el espacio, porque ahí te genera una perspectiva. Y con conceptos simples vas generando esos cubos, que a lo mejor no están muy bien hechos, pero sí ya estás entrenando al niño para tener una visión espacial. Y cuando ya tenga visión espacial y le enseñes, por ejemplo, sistemas diédricos, sistemas cónicos y demás, puede él leer bien eso. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en dibujo técnico que directamente nos ponían un sistema diédrico de planta, perfil y alzado, y a veces no sabías cómo plantearlo. No, porque parte del perfil, luego lo tiras para adelante y tal, y yo estaba pensando, ¿y por qué no me enseñan a hacer un cubo sin nada de esto, así de la nada? Simplemente para yo empezar a tener una visión espacial, con conceptos muy básicos. ¿Por qué en el colegio nos enseñan solo los colores primarios y sus mezclas? ¿Vale? Al inicio puede ser, porque es más fácil enterarte por los colores que te dan yo que sé, en témperas, en acuarela o lo que sea. Pero claro, cuando ya pasas eso, dices, vale, pero no es verdad. Los colores primarios no son el cian, el magenta y el amarillo que nos están diciendo. Son rojo, verde y azul. Y tienes dos sistemas de color que son el verde, el rojo y el azul, que son colores luz, y el cian, el magenta, el amarillo y el negro, que son sistemas plásticos, físicos. Y tienes dos sistemas de color que funcionan un poco a la par, que se complementan. Y dices, y no tienes por qué ir simplemente a eso tampoco, y dices, vale, por ejemplo, podríamos meternos en teoría del color, porque la teoría del color es distinta a lo mejor la que tenemos nosotros como por ejemplo las que tienen en Asia. Porque aunque hay algunas que sí que tienen aspectos un poco más biológicos, hay otros tantos que es más social. Por ejemplo, el rojo. El rojo es un color que te llama la atención, es un color potente y que te pega en la cara. ¿Y qué pasa con eso? Que lo usan en publicidad cuando quieren ser agresivos. ¿Por qué? Porque el rojo implica peligro, implica interés e implica, por ejemplo, seducción. Y con esos tres, ese color puede decir un montón de cosas. ¿Y por qué pasa eso? Pues a lo mejor puede ser porque la longitud de onda del rojo es muy picuda. La publicidad está llena de teoría del color y de teoría de las formas. Por ejemplo, Fanta, sin hacer publicidad, simplemente Fanta, toda su publicidad y toda su marca es naranja, ¿vale? No porque solo sea Fanta de naranja, sino porque el naranja es un color juvenil y porque la Fanta de naranja, por ser naranja, se publicita a jóvenes. Todos los spots de Fanta son de chavales, son veraniegos, son activos, son dinámicos, en diferencia de la Coca-Cola, que suele ser un poco para un público más general.
Una pregunta para nuestros espectadores. Sí, ¿Qué tal se te daba plástica en el instituto? a mí fatal. O sea, yo o suspendía o el máximo que sacaba era un 6. Vale. ¿Cómo crees que dentro del sistema educativo puede afectar el arte al desarrollo personal del niño? A ver, pues como he mencionado un poco antes, el arte lo que te obliga es a pensar cómo ves las cosas. Es un trabajo de reflexión personal y también de autocrítica y de crítica de lo que te viene de fuera. O sea, el arte te ayuda a saber lo que te están vendiendo, a saber lo que te intentan decir. Y son lenguajes que están muy velados y el arte, digamos, que te puede ayudar a enterarte de eso. Y también el tema es que, aparte, el niño lo que puede aprender también es a saber qué cosas le convienen o qué cosas no. O sea, él, por ejemplo, puede estar dibujando algo, pero a lo mejor ve algo que le gusta, otra cosa. Y dice, ¿cómo podría yo llegar a hacer esto? Lo que estamos diciendo es que el arte, lo que hace en el desarrollo infanto-juvenil, es ayudar a la persona al desarrollo y a la búsqueda de expresiones y sensaciones, ¿no? Exacto, a expresarse, a decir, este soy yo, o esto es lo que quiero ser, o esto es lo que estoy intentando ser. O lo que me gusta. Exacto, por lo que me gusta. Y el tema es ese, hay que dejar explorar esas capas. ¿Crees que el sistema educativo falla en cuanto a la exploración? Sí, pero porque creo que porque no hay diferencias de unas asignaturas a otras. Porque creo que todas las asignaturas se plantean en base a unas en concreto, que son la base de nuestra educación, y se dejan de lado, es lo que decíamos antes, se deja un poco de lado las otras. Lo que pasa es que tienen sistemas diferentes de aprendizaje. Yo, por ejemplo, doy los fines de semana clases de dibujo, y yo entiendo que no todos tienen el mismo nivel. Pero ¿qué pasa? Que como el arte no es objetivo, tampoco hay unos parámetros reales a la hora de aprender. Puede haber unos parámetros, por ejemplo, a la hora de la industria, a la hora de trabajar. Por ejemplo, en una película. Yo, por ejemplo, pues, si trabajara de diseño de personajes, pues sí que hay unos parámetros que yo debería seguir. Pero a la hora del aprendizaje artístico, a esas edades que no se enfocan tanto en un trabajo, sino más en una exploración personal, no sabe cómo van a tirar unos u otros. Tienen distintos niveles y distinta cognición. Por lo que no puedes equiparar, si uno dibuja, por ejemplo, si un alumno dibuja mejor que otro, no puedes equipararlo, al menos al principio. ¿Crees que en ese sentido se deberían quitar a lo mejor en las asignaturas de arte el sistema de evaluación numérico? Yo no sé si quitarlo, porque es verdad que es una manera del que el sistema educativo tiene para gestionar un poco todo, porque a fin de cuentas no deja de ser un concepto burocrático. Necesitan evaluar qué pasa con sus alumnos. Tampoco soy docente en ese sentido y no entiendo muy bien el sistema que se usa para valorar. El numérico a lo mejor no lo quitaría, pero sí cambiaría la manera de evaluar. Por ejemplo, si me vienen dos alumnos del mismo año, solo que uno dibuja mejor que otro, por poner un ejemplo, ¿quién me dice a mí que al que dibuja mejor no es porque tiene una concepción visual mejor que el otro? O que sus padres, por ejemplo, le apoyan más en el tema y tiene clases particulares de dibujo. Yo no lo sé. Así que yo tengo que plantearme, al menos yo lo que hago es basarme en el resultado final, de cómo empieza y cómo acaba. A lo mejor por eso tramo. Si veo que el que no dibujaba nada se está esforzando y se está explorando y de verdad le está poniendo ganas en intentar explorar esa faceta, y veo que aunque no dibuje igual, aunque todavía no le llegue al nivel del que dibujaba bien al principio, sí que ha avanzado y sí que ha evolucionado, pero por otro lado, el que dibuja bien se ha estancado y no ha buscado eso y sigue dibujando igual, aunque dibuje mejor que el otro, tendrá una menor nota. Claro. No le puedes suspender, porque sí que tiene unos criterios que están bien, pero tampoco le puedes compensar. Porque no se ha esforzado. Porque a fin de cuentas el arte es esfuerzo, es un esfuerzo personal. Tú tienes que buscar todo el rato una mejoría. ¿Crees que la gente reconoce ese esfuerzo? O sea, la población general. No lo reconoce, pero porque es lo que me he dicho antes, no lo ven.
Pero no es algo que haya que recriminar, porque a fin de cuentas nos pasa con un montón de campos. Tú tampoco reconoces el esfuerzo de un albañil. Ves una casa y ya está. Pero eso, el tema es que es una búsqueda constante o al menos debería ser una búsqueda constante de mejoría. ¿Se debería equiparar las asignaturas de lógico-matemáticas o de lenguaje a las de arte? Depende, porque es verdad que el arte es muy importante a la hora de relacionarte con el mundo, pero es cierto que como estamos ahora, no deberían dejarse de lado, al menos en primaria, las asignaturas de ese estilo, de matemático-lógica, como decíamos, ¿no? Pero en el instituto yo creo que sí deberían empezar ya a cambiar un poco ese tema. ¿Por qué? Porque el instituto no deja de ser una herramienta para ir a la universidad. Al arte se le da mucho de lado y ni siquiera se le da importancia. Una asignatura que si suspendes o sacas baja nota no pasa nada. ¿Crees que eso debería cambiar? Yo creo que es una cosa que debería cambiar, pero a nivel social. A fin de cuentas es la percepción que tienen los padres, porque los padres son los que influyen a los hijos en ese sentido en la escuela. Porque es verdad que los profesores de arte sí quieren que te interese, que tal, pero viene de casa lo que te dicen. Tampoco pasa nada, saca matemáticas y esto tampoco me importa mucho. He visto, antes de preparar la entrevista, he estado mirando por internet y hay un concepto que me ha gustado bastante y que me gustaría que lo explicaras. El término es el artista censor. A fin de cuentas, la falta también de eso, del conocimiento artístico y de la autocrítica y del pensamiento crítico, hace que no nos cuestionemos cosas que a lo mejor son incómodas. El arte debería poder expresar todo el parámetro que tenemos nosotros, todo el espectro de emociones que tenemos, tanto las buenas como las malas, al menos expresarlas. O sea, ya obviamente, si ya empezamos con temas muy hardcore que directamente influyen directamente en otras personas, ok, es comprensible que eso pueda tal, pero sí que tienes que poder explorar la parte oscura del ser humano, porque a fin de cuentas es lo que decíamos antes, es una introspección y es una investigación de lo que piensas o dejas de pensar, y tienes que poder plasmarlo. Mucha de la gente que sale del arte, obviamente están muy influenciados por las redes sociales, y todo su trabajo se basa en el reconocimiento social en esa plataforma, por lo que hay mucha gente que en pos de mantener su trabajo pues se sienten, digamos, influenciados por algunas corrientes de pensamiento que les obliga a mantenerse en una opinión plana, ¿vale? Por lo que en cierta manera se autocensuran en algunos aspectos, pero luego hay otra parte de esta comunidad que son parte activa de la ofensa, ¿vale? Porque a fin de cuentas no dejamos de ser personas en un grupo, o sea, no somos especiales, estamos y hacemos cosas que puede hacer cualquier otra persona. Sí, no somos nada, a fin de cuentas. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando cuando el grupo te influye más que tu propia búsqueda, lo que te hace es hacer que ideas que no te gusten, quieras que desaparezcan. Me parece muy peligroso el concepto de que los propios artistas censuren a otros artistas. Están dando por encima de la búsqueda personal y de la expresión misma, que es algo inerte de nosotros, estamos quitando esa parte de nosotros para contentar al grupo. ¿Crees que eso es peligroso para el mundo? A ver, yo entiendo por qué se hace, ¿vale? Entiendo que haya ideas difíciles, haya ideas que no son bonitas, pero parte del arte es jugar con eso, proponer planteamientos que aunque no sean buenos, te hagan pensar. Ahora no me acuerdo del nombre, pero había un artista que reflejaba sus pesadillas y eran cosas turbísimas y que no tenían por qué ser agradables, pero es algo que te impacta y que te remueve las entrañas, y a lo mejor es algo súper macabro y súper bizarro, pero es algo potente. O sea, el arte, digamos que no es algo bueno o malo, es una exploración,
Y esa falta de exploración creo que sí que es peligrosa. El coartarte a hacer algo por la masa, creo que es peligroso a la hora de usar nuestro pensamiento crítico. Porque tú puedes hacer algo que sea absolutamente grotesco, pero no tienes por qué pensar así. Simplemente estás buscando a lo mejor la manera de hacerlo lo más raro y turbio que se te ocurra, pero con una exploración personal. Y simplemente porque eso también puede generar un discurso de, oye, estos conceptos a lo mejor, ¿por qué son tan malos? Y ahí a lo mejor puedes incluso generar un discurso a favor del por qué es malo esa cosa. No puedes directamente, es lo dicho, no porque aparezca una esvástica en una película, tiene por qué ser una apología, a lo mejor es una crítica, o a lo mejor es una exploración de cómo un soldado promedio se vio envuelto en toda esa maraña, y cómo a lo mejor fue él el que de motu propio quiso formar parte de ese movimiento. Eso no deja de ser una exploración artística, a lo mejor en película. Pero ahora mismo, hay veces que directamente pones algo que a alguien se le pinza se le traba la pinza y ya lo nota y digamos que asume ideas sin contexto. Por ejemplo, da algún símbolo que no le gusta y ya lo descontextualiza. Que a lo mejor el tío es lo más racista del universo, ok, pero aquí andamos. Vale, puede ser todo lo malo que tú quieras, pero también su obra te puede dar cierta... O sea, a veces, a lo mejor su obra te dice cosas que tú no habías pensado. Porque ahí está la diferencia del artista y la obra. Que el artista puede ser muy mala persona, pero yo creo que se debería separar al artista de la obra. A lo mejor, si por ejemplo ha hecho algo muy mal, puedes decir, vale, no compro su obra o no compro tal. Pero que por lo menos te haga reflexionar. Pero a lo mejor esa obra te puede hacer reflexionar o puedes apreciarla, cuidado. Yo no digo que defiendas los pensamientos de esa persona, pero a lo mejor sí puedes apreciar el arte que hace. Porque a lo mejor está tocando temas que no se atreve a tocar otra persona. Y por ejemplo, es lo que decíamos, si solo nos basamos en parámetros sociales de hoy en día, no podríamos apreciar ninguna obra en la existencia. ¿Por qué no? Porque o por un lado o por otro tendrían que tener algo reprochable. Hablando un poco así de artistas, ¿qué opinión? Bueno, sabes que hace unas semanas el famoso y polémico artista Banksy hizo otro grafiti, otra de sus obras. ¿Qué opinión te merece este personaje no público, por llamarlo de alguna manera? Es público, es muy público. Banksy, yo no soy fan, yo no soy nada fan de la obra ni del concepto del artista Banksy. Se vendió como una especie de grafitero underground, que iba un poco a su rollo, no rendía cuentas a nadie, era muy rebelde, muy tal. Pero si te das cuenta, toda su obra es un refuerzo de la opinión social. Todo lo que él dice es lo que la masa compra. Claro. Es un arte vendible. O sea, de la niña con el globo hay láminas, hay camisetas, hay de todo. Banksy no deja de ser un producto del arte contemporáneo. O sea, él es un personaje que se ha hecho un halo alrededor suyo de misticismo para vender más. Por ejemplo, una de sus últimas obras, la que fue destruida o semidestruida, o sea, estaba pactadísima. Tú piensas que para exponer en una galería o en un museo tienes que pasar varios controles. ¿Vale? Tienes que pasar, de hecho hay que pasar incluso escáneres en ciertos museos, porque a fin de cuentas son lugares públicos donde hay obras muy importantes y de valor histórico, ¿vale? O monetario. No, una obra no va a pasar un control, no le van a hacer unas pruebas y que de repente dentro de un marco haya una máquina con cuchilla y demás que tritura una obra. O sea, ¿va a pasar desapercibida? No va a pasar desapercibida. Y obviamente alguien estaba ahí en ese tema para decir, oye, aquí tal, es un espectáculo, es un paripé. ¿Por qué pasó? Que justo esa obra, que era algo ya que se había visto más de una vez, porque es la misma niña con el globo,
de repente ahora el concepto de la obra es el cuadro medio destrozado, por lo que duplicó su valor en el mercado, al ser una pieza única. Lo que hizo esa rotura fue duplicar el precio de la obra. Por lo que a mí que me digan que Banksy es un artista que va ante el consumismo y demás, no me lo trago. ¿Por qué? Porque toda su obra y todo su personaje se basa en vender. Es un artista del que venía del pop, o sea, del movimiento pop, del mercado. Porque su arte es muy iconográfico, muy fácilmente replicable y que es fácilmente vendible. Quiero recordar al que esté viendo el vídeo que eres graduado en Bellas Artes, graduado en animación digital, sí, a ver, y demás. No me convierte en un erudito del arte, no, pero sí que tengo una opinión al respecto de eso digo, o sea, que en cierto sentido eres una persona con criterio para poder hablar sobre el tema. A ver, lo que pasa es que creo que, a ver, todo pasó desde la nueva vanguardia de todo a ver, todo esto empezó con al intentar alejarse de lo académico. Porque es verdad que en su momento solo lo académico valía la pena, pero hubo un grupo de artistas que digamos que se intentó separar de ese tema y lo consiguió y muy bien además. Generó algo nuevo y exploraba nuevas tendencias. ¿Qué pasa? Que llegó un momento, con el binario de Duchamp, que cambió el concepto de lo que venía siendo un artista. Que era, ahora ya no importa la obra en sí, la obra original, sino la idea que haya detrás, el discurso de la obra. Sería lo que vendríamos a llamar ahora el arte moderno. Sí, pues a ver, de moderno es más contemporáneo, la modernidad estaba en los años 50, o sea, de 50 a 60. ¿Qué opinión te merece este nuevo concepto del arte? Hay algunos que me parecen interesantes. El problema viene cuando la obra no vale nada por sí misma, solo es un discurso. Puedes poner un discurso a cualquier cosa. Ese es el problema. Pero si el discurso está bien estructurado y a lo mejor por ejemplo, hay distintos tipos de obra, por ejemplo, que se ponen en un museo. O sea, está la obra normal, la clásica. La clásica, lo que es un cuadro conceptual o demás. Luego, por ejemplo, tienes los ready-mades, que eso es lo que era el originario de Warhol, que es coger un objeto y cambiar el significado, ¿vale? Que también había otro que era el objet trouvé, que era el objeto encontrado, que era hacer de arte un objeto cotidiano que encontrar por ahí, y eso, volver a cambiar el significado y lo convertimos en un ready-made. Y luego están, por ejemplo, las instalaciones, que es que la obra interfiere con el espacio que lo expone. O sea, todos estos que ocupan toda la sala, que tienen que explorarla, y tal, es una instalación. Y luego también hay la performance, que es el artista como su propia obra. Un artista, no sé si es ruso, que por allá por los 80-90 hizo una performance que era ella, que estaba en una sala, ella desnuda, creo que era, y con una mesa y con varios objetos del arte, entre ellos un cuchillo, una pistola y varios temas. Y la performance era que la gente, los espectadores, podían hacer lo que quisieran con ella. Ella era su propia obra, y lo que le pasara era su propia obra. Eso es lo que viene siendo una performance, que el artista interfiere y es parte de la propia obra. ¿Crees que, en cierto modo, el arte ahora mismo, sobre todo de los artistas contemporáneos, es más diálogo y dinero que arte? Sí, pero sobre todo, a ver, hay muchos artistas buenos, o sea, que lo que pasa es que no se les está dejando exponer porque hay este tipo de obras en los museos, ¿vale? El tema es, ahora muchas veces se plantea que un artista es muy consagrado a lo mejor por su trayectoria, por el número de trabajos que tiene, y no tiene por qué ser así. A lo mejor llevas toda tu vida trabajando y sigue siendo un mediocre. La obra tiene que tener un valor, porque si no, cualquier cosa puede ser catalogada de arte. Claro. El punto es, tienes que tener un poco de criterio. Y una cosa que creo que está pasando ahora es que el mundo del arte, a nivel de galerías, de exposiciones y demás, se cierra al espectador común. Porque como ya la técnica no importa, solo el discurso, la gente de a pie no entiende los discursos enrevesados que se hacen ellos. O sea, porque los artistas, a fin de cuentas, hacen un discurso y lo entiende su grupo.
su élite, es un arte muy elitista. Porque, aunque por ejemplo, muchos de los cuadros renacentistas tenían muchos simbolismos y muchos mensajes ocultos, que eso no entendían los de su gremio, que era lo mismo. Pero la obra en sí tenía un valor, y tenía un valor visual para el espectador común. Porque antes eran más didácticas, porque el arte servía para también decir a la gente, como eran analfabetos, y eran más, y todo se transmitía más por la imagen, el arte no dejaba de ser una especie de manera de adoctrinar o de enseñar a la gente. Por ejemplo, los pasajes de la Biblia, los contaban y la gente ya sabía lo que escuchaba en la iglesia, podía visualizar la escena. Y lo mismo pasaba con las vidrieras o con todo. Todo eso era plasmar lo que te decía la figura religiosa en su momento. Vale, ahora entiendo cómo podría ser esta escena. Y ya tengo unos recursos visuales para yo imaginármelo en mi cabeza. Y así aprenderlo mejor. Pues esto pasa igual. Como ahora ya la técnica se ha dado un poco de lado, el espectador común no tiene tiempo para estudiar teoría del arte. No tiene tiempo para saber de dónde vienen estas ideas, estas corrientes y estos conceptos. Por lo que como le sueltes algo muy raro con un discurso súper elaborado, pues va a decir, ok, ¿y qué me quieres decir con esto? Y te va a venir el típico que te dice, pues esto lo hace mi sobrino. Y es que a veces razón no le falta, porque a nivel de técnica es lo que hay. Lo único que lo diferencia es el discurso. Claro. Por ejemplo, había uno que su obra era la silla. Y era el concepto de silla. Y era una silla, la foto de una silla y la descripción del diccionario de una silla. ¿Cuál de estas tres es una silla de verdad? Todas. Exacto. Pero está jugando con esa retórica. Pero claro, yo qué sé, a lo mejor un obrero que le gusta mucho el cine o los cuadros renacentistas, que le gusta mucho cómo pintaban el color, ¿verdad? Porque a fin de cuentas puede tener esa sensibilidad. Claro, a gusto de percibir y tal, pues de repente llega aquí y dice, es que no entiendo lo que me quiere decir. Claro, no hay técnica, no hay... Claro, no hay tal. Más que el discurso. Que a lo mejor hay un trabajo de discurso detrás, pero que el espectador común no lo va a entender. Y hay veces que ni siquiera tienes por qué llevarte todo al área súper perfeccionista y demás, sino a lo mejor a un nivel de visual más sencillo, como pasa en el diseño gráfico, que trabajan más con formas, colores y con lo que te hemos dicho antes, con algo muy básico que interfiera directamente con tu cognición, con lo que tú percibes. Y sobre todo el diseño gráfico se basa mucho en eso, en formas y colores, que te transmitan a ti lo que quiere transmitir una empresa. ¿Por qué la mayoría de las empresas de bancos no tienen un color rojo? A excepción, por ejemplo, de Santander. Porque es confiable. Es un azul, es confiable, como son serios. Por ejemplo, el PP. El PP es azul y blanco. Es una figura calmada, sosegado, con los pies en el suelo, seguridad. El PSOE no, el PSOE es un puño con las rosas, con espinas que te hace daño. Te impacta, como es peligroso, pero vamos hacia adelante. Son mensajes que calan. Ciudadanos, es naranja porque es un color juvenil. Es como somos los nuevos jóvenes del centro derecha o del centro izquierda o donde sea. Pero somos un partido nuevo, un partido que va hacia adelante, que vamos avanzando. Y podemos ahora mismo, en un caso curioso porque el color morado lo coge de otro lado, no lo coge de algo tan general como por ejemplo, porque el morado podría ser perfectamente algo de realeza, porque podría ser contradictorio, pero no, lo coge de la adopción del morado a la figura femenina y con todo el tema de la lucha feminista y demás. Por eso cogen el morado. Pero por eso que tienen distintos tipos de discursos y eso lo reflejan muy bien en su logo. Y por ejemplo, Ciudadanos también, como quería diferenciarse del PP, el naranja, sorpresa, es el color contrario al azul. Es su contraparte. En cierto sentido, en verdad, estamos rodeados continuamente de arte que no percibimos, que hay un trabajo detrás que no se percibe e igual ni siquiera se valora.
¿qué le dirías tú en breve, o sea, brevemente, a una persona que no es capaz de ver esas cosas? A ver, también es cierto que una de las premisas de, por ejemplo, a lo mejor de mi campo, es que si está bien hecho, es cuando no se nota. Ese es el punto. Cuando algo está mal hecho, o algo es feo, o algo tal, tú lo sabes. Pero cuando está bien hecho, pasas de él porque entiendes que es algo natural. O que lo ves tan bien que ni te paras a buscar un fallo. ¿Sabes? Por ejemplo, eso pasa mucho en cine. Cuando algo está muy bien hecho, no te fijas. Porque te lleva y te sumerge en la película. Pero cuando algo está mal hecho, te saca de la película y hace que te fijes en él. Cualquier cosa que tengas a tu alrededor ha sido diseñada mínimamente. Alguien ha tenido que pensar en el diseño, en la forma o en el color de lo que tienes en tu mano, de lo que tienes enfrente, de lo que tienes en la tele. Los informativos, toda la cabecera ha tenido que ser planeada por alguien, o un anuncio, y han tenido que elegir esos colores por algo. Hay mucho estudio detrás, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, y eso es lo que se encargan de hacer los artistas en ese sentido.